Decíamos entonces, para que la marca de clase, que era el centro o el punto medio entre el límite inferior de la clase y el límite superior. Aquí dice, por ejemplo, en el caso de 60-62, ¿sí? En el caso de 60-62, ¿qué es lo que hacíamos? Nada más para encontrar el número de la marca de clase. Agarramos el 60, agarramos el 60, el 62. Tienes que comprar su micrófono para que si alguien quiere hablar, nomás desactiva el silencio y puede hablar. Entonces le decía, se suma el límite inferior, se suma el límite superior y se divide entre 2, que es lo que dice aquí. 60 más 62 entre 2, entonces 61. Ese punto medio de este intervalo o de esta clase es el 61. ¿Okay? Y también hablábamos de las fronteras de clase. Creo que eso les metió un poquito de ruido, por eso les agregué esto. Si se fijan, la clase va desde 60 a 62, según el ejemplo que vimos de la tabla. ¿Se acuerdan de las alturas de unos estudiantes en pulgadas? Ok. Si consideramos que este es el 59, pues hay un punto que es el 59.5. Significa que todos estos valores de 59.5 en adelante hasta 60 van a ser considerados en, en esta clase. Y todos los valores posteriores a 62 y hasta 62.5 van a ser considerados en esta clase. A esos puntos, ¿sí? Que están ni para acá ni para allá, están en la pura mitad. A esos puntos se les conoce como fronteras de clase. Y obviamente el que está por el lado del límite inferior de la clase se le conoce como frontera inferior de clase. Y el que está por el lado superior de la clase se le conoce como frontera superior de la clase. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, el intervalo de clase 60-62 comprende teóricamente todas las mediciones desde 59.5 hasta 62.5. O sea, realmente estaríamos agarrando, como quien dice, todos estos valores. Aunque realmente sabemos que la clase la estamos considerando del 60-62. Dice, estos números que se indican brevemente mediante los números exactos de 59.5 y 62.5 son las fronteras de clase, ¿sí? Y obviamente con sus correspondientes límites, ¿sí? Creo que eso sí lo vimos ayer, nada más que si ya lo vemos con esta imagen, como que nos queda más claro. ¿De acuerdo? Y esa misma imagen que es más que nada para ilustrar eso de las fronteras de clase, en las prácticas, ¿cómo se obtienen? Sumando el límite inferior. O sea, ¿cómo obtengo yo esta clase? ¿Sí? Sumando este más este y dividiendo entre 2. ¿Cómo obtengo esta frontera? Sumo el límite superior de una clase con el límite inferior de otra clase. En este caso estoy suponiendo que el 63 es el otro límite y los divido entre 2. ¿Qué es lo que dice aquí? Sumando el límite superior de un intervalo, es decir, este, al límite inferior del intervalo de clase inmediato superior, o sea, de otra clase. Si yo estoy hablando que esta es otra clase, este es el límite inferior, ¿sí? Aquí estaríamos hablando que el 65. Entonces, sumo este más este, entre 2, obtengo esta frontera de clase. ¿Ok?
Y aquí hace nada más referencia a que algunas veces las fronteras de clases se utilizan como para representar a las clases, pero es poco práctico porque están expresados en decimales. Entonces normalmente se busca que se maneje un número entero para mayor claridad en la información que se está presentando. El tamaño de la amplitud, pues ya hablamos también de eso, ¿no? Que habíamos visto que es prácticamente el tamaño del intervalo de clase, ¿sí? Es la diferencia entre sus fronteras superiores e inferiores y se le conoce también como amplitud de clase, tamaño de clase o longitud de clase. Dice que si en una distribución de frecuencia todos los intervalos de clase tienen la misma amplitud, esta amplitud se le denomina C, pero solamente que todos los intervalos de clase tengan la misma amplitud. Y si fuera en ese caso, entonces la amplitud va a ser la diferencia de estos dos límites, 60 y 62. La amplitud de clase de esta es 60-62. O sea, la amplitud es 2. Es restando el límite superior menos el límite inferior. Porque dice, es la diferencia entre dos límites inferiores de clases sucesivas o entre dos límites superiores de clases sucesivas, siempre y cuando sean todos los intervalos iguales, ¿no? ¿Sí está quedando claro? Y la marca de clase es lo que acabamos de mencionar. Para encontrar el punto medio, sumo estos dos y los divido entre dos y obtengo el punto medio, que es la marca de clase. Las reglas generales para formar la distribución de frecuencia. Recuerden que todo esto va enfocado a la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias para representar información de una un poquito más clara, ¿sí? A partir de un conjunto de datos. ¿Se acuerdan que primero teníamos varias estaturas y luego empezamos a armar una tabla? Bueno, nos presentaron una tabla y vimos cómo estaban organizadas por rangos de estaturas y cuántas personas estaban en esa estatura. Si bien no la veíamos claramente, muy precisamente, nos dábamos una idea muy clara de cómo estaba eh, organizada la información. ¿Ok? Dice, las reglas generales. No me acuerdo si la vimos, pero igual le vamos a hacer un repasón rápido. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios, que es lo que me interesa. O sea, vamos a dar una pausa para los temas para hacer ejercicios de esto que estamos viendo o que estamos viendo hasta aquí. Igual los ejercicios los vamos a ir viendo aquí y se los voy a subir junto con esta grabación. Ok, ¿cómo se determina el rango? Es la diferencia entre el número mayor de los datos menos el número menor. Ese es el rango. ¿Sí? Ese rango se divide en una cantidad adecuada de intervalos de clase. ¿Qué son los intervalos de clase? ¿Alguien que me diga? Los intervalos de clase, acuérdense, son estos. Este es un intervalo de clase. Este es otro intervalo de clase. Es una categoría, vaya. Este es otro intervalo de clase. Este es otro intervalo de clase. Y este es otro intervalo de clase. O sea, esta tabla tiene 3, 4, 5 intervalos de clase. O sea, son las clases esta. Una clase, otra clase, otra clase. Entonces, regresando acá, ¿sí la vieron la tabla?
Salió. Ok. Ahora, ese rango se divide en una cantidad adecuada de intervalos de clase, de una misma amplitud, si se puede. Si no se puede, se usan al menos algunos intervalos de clase de diferentes amplitudes o intervalos de clase abiertos, dependiendo. Decíamos que los intervalos de clase abiertos era cuando no especificamos un límite, que decíamos desde 0 hasta, bueno, desde 50 o menos. No especificábamos un mínimo. O de 60 en adelante. ¿Sí? Se puede manejar también así, dependiendo de que nosotros lo que queramos analizar dentro de la información. Dice, la cantidad de intervalos suelen ser de 5 a 20. Ahorita vamos a ver cómo construir los intervalos. Depende de los datos. Los intervalos de clase también suelen elegirse de manera que las marcas de clase, es decir, el punto medio de los intervalos, coincidan con los datos que estamos obteniendo. Esto es para disminuir el error de agrupamiento en los análisis matemáticos que se hacen dentro de estadística, ¿no? Y ya una vez que se tiene esa cantidad de clases, ¿sí? Se determina la cantidad de observaciones que caen dentro de cada intervalo de clase. Por observación, no es más que el dato. O sea, se determinan cuántos datos están dentro de esa clase. Acuérdense que el número de ocurrencias o el número de observaciones es la frecuencia de clase. Las veces que se repite frecuencia, las veces que se repite un valor dentro de una misma clase. Que a veces confunde y se puede recurrir a una hoja de conteo, como ahorita vamos a ver. O igual yo les voy a enseñar un método que funciona más en la práctica, que son las hojas de cálculo. Ahora, ¿cómo calculo el intervalo de clase? Obviamente primero calculo el rango de datos. ¿Cómo saco el rango de datos? El número mayor de los datos que tengo menos el número menor. ¿Cómo determino el número de clases del tamaño de la muestra? Es decir, cuántas casillas voy a utilizar o cuántas filas voy a utilizar o cuántas categorías voy a utilizar para la tabla de frecuencias. Se puede utilizar una regla, una fórmula, ¿sí? Que se llama regla de Sturge, en la cual determina que el número de clases es igual a 3.322 por el logaritmo de n, donde n es el número de datos. Es decir, a ver, voy a ver. Aquí tengo la calculadora. Ahí se me borró. Si yo tuviera 50 datos, ¿cuántas clases sería lo más recomendable? Es cierto, yo puedo utilizar 3, 4, 6, 10, las que yo quiera. Pero como una regla o una recomendación se utiliza esta fórmula para saber cuántas categorías o cuántas clases voy a usar, dependiendo de los datos que vaya a manejar. Entonces, si suponiendo que tuviéramos 50 datos, vamos a verlo en forma científica. Ahora sí. Entonces, 50. El logaritmo natural, pues es este. Es esta. También se puede hacer en Excel o con una calculadora científica se puede sacar esto, ¿no? El logaritmo natural es esto y lo multiplico por 3.322 por 3 por 3.322. Quiere decir que es recomendable que utilicemos unas 6 clases, aunque recomiendan siempre que sea como un número impar, por aquello de la exactitud, pero igual puede ser 5 o puede ser 6. Yo recomendaría unas 6 clases, es decir, 6 columnas, bueno, 6 filas
1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. En la tabla, 6 categorías para empezar a casillar esos datos. ¿Cómo va a ser? Dependiendo de cómo estén los datos dispersos para poder establecer las amplitudes de clase. ¿Ok? También esta opción es válida también. No es una forma única de sacar el número de clases. Hay una regla que también se utiliza. Dependiendo de tus datos, vas a utilizar la cantidad de clases estas. Si tú tienes de 0 a 50 datos, pues utiliza unas 5, 6 o 7 clases. Si tú tienes de 50 a 100 datos, pues utiliza ya un poquito más de clases, unas 8, 9 o 10. Si ya tienes de 100 a 250 datos que estás manejando para tu estudio, entonces utiliza unas 10 o 15 clases. Y ya si son de mayores de 250, pues de 15 a 20 clases. ¿Ok? Este también es válido. Pueden utilizar la regla de Sturge o a basarse en esta tabla. Ahora, ¿cómo calculo el intervalo de clase? ¿Sí? Lo puedo utilizar o la amplitud de clase, si usted quiere. El grosor. ¿Se acuerdan que cuando veíamos de 60 a 62 era la amplitud era de 2? ¿Cómo calculo ese intervalo de clase? ¿O cuál sería el más sugerido, el más recomendable? Bueno, él está dado por esta fórmula. El intervalo de clase es igual al rango entre el número de clases, pero no es una fórmula universal. Pueden utilizar su criterio para manejar el intervalo de esa clase, ¿no? Si ustedes ven que a lo mejor es manejar otro intervalo, adelante, ¿sí? Dependiendo de qué quieran transmitir al momento de estar plasmando esa información en la tabla, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tuviera, según el dato anterior, bueno, lo vamos a hacer un ejemplo, mejor para que les quede más claro. Aquí vamos a empezar con la parte de problemas resueltos, ¿ok? Ordenaciones. Tenemos estos números y nos están pidiendo que determines el rango de estos números, ¿ok? Para eso me voy a pasar a Excel. ¿Están viendo la tabla de Excel? Voy a acercar un poquito más para que lo vean más claro. Esos números que les acabo de mencionar son estos, ¿ok? Les digo, en la práctica, generalmente cuando vamos a analizar información, sí podemos apoyarnos en programas estadísticos, pero Excel, que es una hoja de cálculo donde posee muchas herramientas, nos podemos apoyar para hacer todos estos análisis, estos ordenamientos, estas organizaciones, ¿sí? Pues tiene mucha potencia para la parte de análisis de datos. Se utilizan en la industria, se utilizan en las universidades, se utilizan prácticamente en todo. Hasta los contadores se utilizan. Entonces sí es algo que digno de comentarse para poder tomarlo en cuenta. Entonces dice, ordena esos datos y determina el rango. Ok, visualmente es probable que sí podamos obtener rápidamente el menor y el mayor, que es lo que ocupamos para obtener nuestro dato requerido, que es el rango. Pero igual yo les voy a enseñar algunas técnicas que pueden utilizar, ¿sí? Dentro de Excel. Estos datos, para no hacerlo de manera visualmente, o sea, yo digo, este es el 6, este es el más chiquito, a ver, el otro, ¿cuál es? El más grande. No, aquí está uno más grande. Y, o sea, para no tener que hacer este proceso, simplemente toman esos datos, ¿sí? Yo no lo voy a dejar aquí, aquí lo podría hacer, pero los voy a poner acá, los voy a copiar
y los voy a pegar. Una vez que están seleccionados esos datos, puedo utilizar acá arriba la ficha datos y esta opción que se llama ordenar. Lo que está seleccionado al momento de pinchar aquí este botón, me los va a ordenar. Si quiero que lo haga de manera ascendente o de menor a mayor, me los va a ordenar de menor a mayor, y aquí me los va a ordenar de mayor a menor, viceversa. Entonces ahí, por ejemplo, ya automáticamente estoy sabiendo en los extremos cuál es el menor, vamos a poner otro color, y cuál es el mayor. ¿Cómo obtengo el rango? Automáticamente, yo ya tengo una fórmula puesta aquí. ¿Qué decíamos que era el rango? Era el mayor menos el menor de los datos. Entonces, si ya muestro que me está presentando esta fórmula, es 51. Es decir, el rango de estos datos es 51. ¿Qué es lo que me está pidiendo este problema? ¿Ok? ¿De qué me sirve tenerlo así de manera automatizada? Es que si yo cambio los valores aquí, 45, 99, 100, bueno, más que nada acá. Bueno, los pudiera cambiar aquí también. 101, vas a tener que volver a copiarlos. 78, etcétera. Vuelvo a copiarlos, los pego, los ordeno, y ahora el rango es diferente, es 90. Automáticamente, rápidamente, estoy sacando el rango de esos datos. Entonces, es una forma de automatizar un poquito más rápido. ¿Ok? Ahí está la solución. En orden ascendente de magnitud, la ordenación es 6, 11, 17, 22, 27, 34, 38, 45. O sea, aquí hice ordenación, pero no era ascendente o descendente. Lo hizo en de las dos maneras, tanto ascendente como descendente. Como el número mayor es 57 y el número menor es 6, el rango es 51, es decir, 57 menos 6, que es lo que demostramos ahorita. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más interesante. Dice, en la tabla siguiente se presentan calificaciones finales que obtuvieron en matemática 80 alumnos de una universidad. 80 alumnos, acuérdense de ese número. 80. Esta es la tabla. Son los datos que obtuvimos. ¿Ok? Ahora dice, de acuerdo con esta tabla, encuéntrame la calificación, perdón, más alta, la calificación más baja, el rango, las calificaciones de los 5 mejores estudiantes, las calificaciones de los 5 peores estudiantes, la calificación del alumno que tiene el 10º lugar entre las mejores calificaciones, el número de estudiantes que obtuvieron 75 o más, el número de estudiantes que obtuvieron 85 o menos, el porcentaje de los estudiantes que obtuvieron calificaciones mayores a 65, pero no mayores a 85. Las calificaciones que no aparecen en esta tabla, pues como que están medio chino, ¿no? Nomás a partir de esos datos. Hay que tener en cuenta que hay que hacer un procedimiento para poder obtener de manera más clara esta información. Yo les voy a enseñar las dos formas. La forma hacerlo a pie o la forma de hacerlo escrito si tú quieres, y la forma de automatizarlo en una hoja de cálculo en Excel, utilizando funciones y fórmulas.
De hecho, es una solución. Esos son problemas resueltos. Que de hecho es lo que les comentaba. Como algunas de estas preguntas son muy minuciosas, muy específicas, es mejor que construyamos primero una ordenación. Esto se hace dividiendo los datos de manera adecuada en clases, ¿sí? Acuérdense que las clases son estos rengloncitos de la tabla. Y colocando cada número de la tabla en su clase correspondiente. Como se ve en esta tabla, la tabla 2.3, que se puede llamar tabla de entradas. No es una tabla de frecuencias porque no estamos especificando el número de ocurrencias o el número de valores que hay en cada clase. ¿Cómo utilicé yo estas clases? Pues utilizando la regla de Sturge o la tabla de criterios para manejar el número de clases. ¿Cómo determinar la amplitud? Pues tomando en cuenta la fórmula para saber el intervalo de clase. ¿Ok? No es exacta. No tiene que ser la misma para todos. O sea, esto fue una propuesta. ¿Sí? Valores de 50 a 54. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que el valor más pequeño en estos datos era de 53. A ver. Ajá. Al ordenarlos yo, me di cuenta que el más chiquito era el de 53 y pues preferí manejarlo dentro de una clase que fuera desde 50 a 54 para tratar que este 53 quedara en la marca de clase. Y a partir de ahí manejé varias clases. Acuérdense que de 50, decía, de 50 a 100 es recomendable utilizar de 8 a 10 clases. ¿Cuántos datos teníamos? 80. Entonces, puedo utilizar de 8 a 10. A mí se me ocurrió que pudiéramos utilizar 10. Entonces, aquí están las 10 clases. Con esa amplitud me saco más o menos esa amplitud de clases y así y fui manejando la misma amplitud para todas las clases. 50, 54, luego 55, le sumo 4, 59, luego 60, le sumo 4, 64. La siguiente, 65, le sumo 4, 69, etcétera. Y después, cada uno de estos datos lo voy colocando en la correspondiente clase. Por ejemplo, este 68, ¿sí? ¿Dónde va? De 65 a 69. Sí, entonces lo pongo aquí. Aquí está puesto ya. ¿Okay? El siguiente dato. Puedo seguir, irme para acá o para acá como quiera, no pasa nada. Lo que estamos nada más es colocándolo en la clase correspondiente. Yo me voy a ir para abajo. 73. ¿Dónde va? Pues va aquí, en esta clase. Entonces aquí está el 73. Y así para cada uno de los datos. Si se fijan, todos los datos están colocados en la clase que corresponde. ¿Sí? Entonces, eso es lo que primero se recomienda hacer. Construir la ordenación. ¿Sí? La dividimos de manera adecuada en clases, una tabla, y colocamos cada número de la tabla en su clase correspondiente. Esta tabla se le llama tabla de entradas. Ahora, esos números de cada clase los vamos a ordenar. Es decir, pues aquí nomás hay uno, ¿sí? Aquí hay dos, o sea, los voy a ordenar, o sea, voy a poner primero el 57 y luego el 59, porque el 57 es más chico que el 59. Y luego todos estos números los voy a ordenar. O sea, todos los números, todos los datos de cada clase los voy a ordenar de menor a mayor. ¿Ok? Y vamos a construir otra tabla.
que es esta. Aquí está. Fíjense, ya dejé el 57 primero y luego ya dejé el 59 después. Aquí había varios datos repetidos, pues 60, 60, 60, pero van de menor a mayor. En 5 minutos va a finalizar la reunión. Ok, igual, si se desconecta, nos conectamos. Pero ya están desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, ya está ordenada prácticamente. Y de esta forma pudiéramos ya de manera más visual poder responder más fácilmente a las preguntas que nos está haciendo el problema original. Por ejemplo, ¿cuál es la calificación más alta? Pues obviamente el último dato que ya tengo ordenado, 97. Es la calificación más alta. ¿Cuál es la calificación más baja? Pues el primer dato que puse como el rango más pequeño, digo como el intervalo de clase o como la clase más pequeña el que cayó. Si aquí tuviera varios valores, el más chico que me apareciera. ¿Cuál es el rango de estos datos? Pues obviamente la diferencia entre el mayor y el menor. 97 menos 53, 44 es el rango. Cabe señalar, bueno, después vamos a definir algunas cosas en otros temas, que nos representa el rango, unidades, etcétera, pero ahorita lo vamos a dejar como la diferencia entre el mayor y el menor. Las calificaciones de los 5 mejores estudiantes. Pues si son las 5 mejores estudiantes, son las 5 calificaciones más altas, ¿verdad? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, o sea, desde aquí hasta acá. La más alta, 97, luego 96, luego 95, luego 95 otra vez, y luego 94. O sea, hubo 2 alumnos que sacaron 95, empataron, pero hubo uno que les ganó a todos, que sacó 97, y otro 96, y otro 94. Estos 5 alumnos se ganaron las vacaciones con todo pagado a las playas de Cozumel. Es una broma, ¿eh? Las calificaciones de los 5 peores estudiantes. Pues obviamente las 5 calificaciones más bajas. Empezando desde el peor, es este, aquí está. Luego 57, luego 59. Sí. Empataron 3 en 60. Bueno, son más. 1, 2, 3, 4, 5 hasta aquí. Hubo más, pero no lo ocupamos. Entonces son 53, 57, 59, 60 y 60. Aquí están. La calificación del alumno que tiene el 10º lugar entre las mejores calificaciones. ¿Cuál es? Pues simplemente esta es la más alta, es la que tiene prácticamente la primera posición. Y si nos manejamos la 10ª posición, pues contamos hasta 10 a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es. Entonces, la calificación que tuvo el 10º lugar es 88. La cantidad de estudiantes que tuvieron 75 o más. Es decir, de 75 en adelante. La cantidad de, perdón, sí, 44. Si, si contamos estos valores de aquí hasta acá, van a ser 44 valores, 44 unidades, 44 alumnos. Así de fácil. Simplemente esto nos está indicando a partir de dónde vamos a contar. ¿Sí? Para no contar los 44.